estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. Hoy decíamos con invitados especiales, Isaías Luna, él es parte del equipo de enfermería del Centro Unión Guadalajara y quien yo le agradezco que aceptara venir a esta entrevista para algo que de alguna manera hemos trabajado juntos y que obviamente sé de su sentido humanitario, pero me gustaría que le platicaras un poquito a la gente qué y cómo es que la profesión de enfermería de verdad se han transformado en eso que de algún modo representa parte de los seres que le han dado una connotación distinta a la atención del enfermo. Claro. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y así es, como lo menciona usted, doctor Julio, la enfermería hoy en día es realmente una profesión. Es una profesión porque hoy en día es considerada una rama del saber humano, ¿no? Con objeto y métodos de estudios propios. En la que sobradamente la enfermería ha mostrado en su facilidad, en su de renovación, de reedificación, en los avances tanto del conocimiento científico como en los avances que requiere la humanidad, ¿no? Como tal. Okay. Digo, ese contexto humanitario que de algún modo ha representado que cuando la enfermería se integra a la sociedad, Isaías, recordarás que de forma voluntaria una mujer se integró a darle ese valor. Claro. Y progresivamente evolucionó hasta convertirla en un brazo más. Cuando el médico, ¿sí?, es considerado ya como tal un profesional, posteriormente la mujer se integra como rama de la enfermería y posteriormente el enfermero entra en ese valor humano. Antes solamente se formaban como enfermeras. De alguna manera se forman como profesionales y le dan un sentido paulatinamente con capacidades estadísticas, capacidades de servicio y se subdivide paulatinamente. De algún modo, ¿tú crees que ese valor se lo dan cada uno de ustedes al hacerlo con tanta pasión? Sí, mira, la enfermería es una profesión por vocación, ¿no? En sus inicios, la enfermería era una práctica ejercida principalmente por hombres. Hablo esto del 250 a.C. ¿Por qué? Por un llamado divino, por algo cultural. Con la profesionalización, con Florence, ya cambió a ser una actividad exclusivamente para mujeres. Que con esto, hoy en la actualidad, nos hemos incorporado más hombres en esta profesión y pues con esto una gran diversidad en la profesión se ha dado, como lo es el cambio de ideas, una mejor actividad o cambios en la estructura del pensamiento también se han dado bastante, y así como también el nosotros aportar nuestra fuerza física en algunas ocasiones en actividades en las que probablemente alguna mujer no pueda realizarlas y nosotros podemos aportar en esto, ¿no? Así como también el cambio de la igualdad de género y el cambio de la imagen en la profesión. Bueno, Isaías, pues nosotros sabemos que la profesión de enfermería son el brazo derecho de los médicos, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿tú por qué crees importante que todo profesionista de enfermería debe de tener calidad en sus servicios? Es importante tanto para el paciente como para la institución para la cual se le están prestando los servicios, ¿no? Para el paciente porque al ofrecerle un servicio de calidad aumentamos esa probabilidad de mejora en su salud. Y con esto conlleva también en el estado psicológico, económico, familiar de esta persona. Para la institución, a nosotros ofrecer un servicio de calidad mantiene o aumenta su estatus, ¿no? Su nivel en el que está jerarquizada la institución como tal, así como tal, también disminuyen sus costos y disminuyen los trámites por mala praxis. Esta parte que acabas de tocar es muy importante. Tú hablaste de que alguien que mejora su condición de vida puede mejorar simultáneamente su funcionalidad para una reintegración a una actividad laboral, a una actividad familiar, que obviamente al mejorar estos dos ámbitos, el paciente
rápidamente, se vuelve alguien productivo desde el punto de vista financiero. Claro. Esto es algo que dentro de la evolución que ha tenido la medicina en lo que es la cirugía de corta estancia, espacios como los que tienes la oportunidad de atender tanto en el ámbito del centro del riñón, en el área de procedimientos, donde muchos pacientes solamente se manejan de manera ambulatoria para tratamientos de corta estancia y que al paciente le puedan permitir hacer un día a día en otras actividades, pero que siguen con parte de un apego. Y voy a hablar de esquemas de inmunoterapia, antibióticos, esquemas de quimioterapia, que lo haces de manera pronta, pero que le explicas así con esa calidez y ese trato, digo, porque he tenido la fortuna, y lo digo con mucho orgullo, de pasar como parte de los pacientes que tienen que estar en esa área y que hemos tenido la experiencia de, después de estar contigo, sentirnos diferente y reintegrarnos a nuestra consulta. Esa es la parte de la que hablo, que emblemáticamente ha dado pie a la creación de otros conceptos, de los cuales hablaremos más adelante, que es el concepto de manos angelicales, en donde, ¿por qué crear conceptos en donde el atender a un paciente, tanto en un área de corta estancia como un paciente en casa, entre ese concepto de profesionalización, y que la parte estadística, Isaías, de la cual hablaste en un principio, en donde la profesión de la enfermería ha ido marcando pautas de que al darnos cuenta que la reintegración y la funcionalidad en un ambiente ambulatorio le permite tanto al paciente como a los familiares abatir costos, claro, por un lado, obviamente hacerlo en un ambiente en donde el paciente no se siente estresado. Y a esa parte va la pregunta que te quiero hacer ahora. Con el mismo manejo emocional que tú le das a un paciente cuando sales con tu carrito para empezarle a tomar muestras, para colocarle un catéter, para empezarle a suministrar sus medicamentos, con esa seguridad que representa para ti, entiendo que es con la misma pasión con la que tú lo haces, tanto dentro del centro del riñón como fuera y en la casa del paciente, ¿cierto? ¿Qué te ha motivado a ir paulatinamente creando conceptos diferentes, asistenciales, dentro y fuera del centro del riñón Guadalajara? Yo creo que lo que me ha motivado principalmente es ofrecer esa calidad, ¿no? Esa humanidad en el servicio, en el que principalmente el paciente se sienta acogido en familia, ¿no? O sea, no verlo como un paciente, sino verlo como un familiar, una persona más de integrante de esto, para que él con esto vaya mejorando su situación de salud, y así poder, junto con su familiar, llevar un apego al tratamiento. Y porque también es muy importante el familiar en estas situaciones. Muchas de las veces nosotros nomás nos enfocamos en el paciente, pero el familiar tiene mucha responsabilidad también, y tiene mucha carga en sus hombros también, y no nos enfocamos en su bienestar. Entonces yo creo que el también ver esta parte es de suma importancia. Isaías, bueno, la verdad es que yo siempre te veo en tu labor muy preocupado, entregado siempre por los pacientes. Todo el tiempo estás al pie del cañón, no solo asistiendo a los médicos en procedimientos, sino también a los que tienes ahí a tu cuidado. Pero me gustaría que le dijeras a todo nuestro auditorio cómo es tu día a día en Centro del Riñón Guadalajara, cómo logras que los pacientes te tengan esa confianza. Y la verdad, digo, no es por nada, pero tienes manos de ángel. A mí ya me ha tocado que me canalices en alguna ocasión. Pero platícales tu día a día desde que un paciente llega, cómo lo recibes y cuál es tu labor con él. Claro, simplemente al momento en el que llega el paciente a la instalación ahí en la sala de procedimientos, pues se le da la bienvenida, ¿no? Con un saludo cálido, no con esa manera fría de recibir a un paciente tan cortante, ¿no? Creo que, como lo mencionaba en un momento, es recibirlo como un familiar, ¿no? Como alguien más, para que él se sienta confortado. Y llega el paciente, lo saludo, le doy a escoger qué camilla quiere también, porque en muchas de las ocasiones el estar en una camilla representa o más estrés o menos estrés para un paciente, ¿no? Cuando las tienes disponibles. Cuando están disponibles, así es, le damos a escoger. Y ya, pues escoge tal, hago mi acción como enfermero de canalizarlo, tomarle sus signos vitales, mientras yo pues platico con él, ¿no?
para igualmente que él se sienta en ambiente, ¿no? En un ambiente confortable. Y después de esto, pues ya seguimos en la plática, siempre y cuando se pueda, y ofrecerle, ¿no? El que requiere, si está cómodo o no en esta situación. Esa parte de buscar el confort, para la gente que nos ve a través de la pantalla, siempre que buscamos esa condición de confort dentro de un espacio donde no siempre las noticias que se tienen que dar son las más alentadoras, en la cuestión que tiene que integrar nuestra área del Centro de Unión Guadalajara, no todas las noticias que les tenemos que dar a la gente representan emotividad cuando algo salió bien. No todo lo que se tiene que compartir es algo que pueda resultar al paciente de tranquilidad. Pero yo creo que la forma de hacerlo le puede cambiar mucho el sentido. Esa labor en equipo, y lo decíamos antes de empezar esta entrevista, esa labor de trabajar en conjunto y que nos conozcamos, a veces le genera hasta esa rareza de sentarnos hoy en un foro para generar una entrevista y un contenido diferente. ¿Por qué? Porque vivimos un día a día en la parte salud, en el Centro de la Unión, pero vivir hoy a través de la pantalla, a través de ustedes y decirles lo que vivimos como experiencia, nos hace darle un sentido diferente. Por eso creo que lo que ha evolucionado a lo largo de 8 años ya, Isaías, y tú que eres ya a casi 4 años de estar dentro del... Ya 4 años, pasadito de los 4 años. Dentro del Centro de Unión Guadalajara, creo que el tenerte hoy por primera vez en una entrevista con un concepto que de verdad, hablar más a detalle de lo que es Manos Angelicales, entender a la sociedad que cambia mucho el sentir. Creo que debes de sentirte muy contento de lo que acabas de sembrar y esperemos que pronto te esté dando un fruto diferente. Vamos a ir a ver qué nos cuenta hoy Aldo sobre las redes sociales y continuamos aquí en Torre Médica. Continuamos.